¿Cómo lo grabo? A ver. Ahora sí. No me van a entender esta parte, pero les quiero mostrar. No sé si han entendido en bioquímica y no sé si han entendido en anatomía, así que prefiero volver a explicarles. Cuando hablamos del sistema nervioso, hablamos del sistema nervioso parasimpático y simpático. Vamos a tener que son preganglionares o postganglionares. En este caso, el parasimpático es netamente acetilcolina y el simpático preganglionar acetilcolina y postganglionar noradrenalina o noradrenérgicos. Esto es lo mismo que hemos avanzado con ustedes de la reacción de la fibra motora, pero lo que yo necesito que ustedes entiendan es que todo receptor de acetilcolina se llama colinérgico y todo receptor de noradrenalina, adrenalina, es adrenérgico. Si hablo de los colinérgicos receptores, van a ser muscarínicos o nicotínicos, lo que quería saber Daniel. Me dice, doctor, son los receptores nicotínicos. Sí, yo sé que son nicotínicos. Pero estos nicotínicos se dividen pues, en muscarínico 1, muscarínico 2, muscarínico 3, muscarínico 4 y nicotínico 1 y 2. Nicotínicos NM y NN. Todos los que verdad. Y ahí no me voy a quedar porque si no es muy complicado. Solamente entiendan esos receptores. Cuando nos vamos a lo que son la transmisión adrenérgica, vamos a ver que es desde acá, vean, la L-tirosina se va a convertir en L-dopa, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Esa es la tirosintesis. Y es en calerita cómo se va a transformar de la tirosina a la noradrenalina. Cualquiera de estos puede ser, estos son los neurotransmisores activadores, por así decirlo, los que van a activar. Entonces, cuando yo les decía cuáles son los activadores, chicos, y me decían acetilcolina sí, pero tirosina, L-dopa o dopamina y noradrenalina sí van a estar. Ojo, la noradrenalina después se convierte en adrenalina. Ojo, no todos tienen el mismo efecto. Cuidado que piensen, les voy a dar noradrenalina. La noradrenalina en menores cantidades te va a dar una vasodilatación. Sí, en grandes cantidades una vasoconstricción. Y la adrenalina netamente es vasoconstricción. Pero a lo que me quiero ir son estos receptores, para que ustedes me entiendan. Van a tener receptores alfa y receptores beta. Entonces, cuando yo hablo de los receptores alfa, vamos a hablar de los receptores alfa 1, que van a estar en estos lugares, vean, músculo liso, dilatación pupilar, músculo pinomotor, próstata, corazón. Alfa 1, alfa. ¿Cuál es su reacción? Estimulación. ¿Vean? Aquí dice estimulación. Las palabras. Si yo me voy al alfa 2, van a estar en las plaquetas, depósitos, y es, vean, activación. Aquí no dice inhibición de alguna parte. ¿Por qué digo que inhibición de lipólisis? Porque la lipólisis tiene que ver con el parásito en todas partes, pero en este caso quiero activar al simpático. Igual activación. Pero ahora, alfa 1, alfa 2. Vean dónde están localizados. Ahora, vean la diferencia cuando vamos al beta 1. Beta 1, corazón, aumento de la fuerza de contracción, aumento de la velocidad, conducción, impulso, aumento de la frecuencia cardíaca. Y los beta 2. Vean lo que es su receptor. Estamos hablando de la misma cadena, pero dice músculo liso, respiratorio y uterino, relajación. Músculo esquelético, promueve la captación de potasio. Hígado, activación de la gluconeogénesis. Y acá hay un pequeño resumen, ¿no? Wow. ¿Qué es lo que va a hacer? Beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Cuál va a ser lo que es el aumento o la disminución? Aquí estos son ya los fármacos, pero con ustedes no tengo que ver. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque cuando hablamos de las fibras sensitivas, esta clasificación que les acabo de mostrar, de lo que son
la acetilcolina, los colinérgicos, por si acaso, ustedes están viendo solo la normalidad. Por eso vamos a querer mostrar más. El otro es la anormalidad. Los fármacos se dividen en los que son igualitos, los que pueden producir el mismo efecto contra, o un efecto que es similar al contra. Para no complicar esas normalidades es esto. Ahora, cuando yo les hablo de tono vasomotor, descargas continuas en fibras vasoconstrictoras, noradrenalina, ¿han visto? Receptores alfa-adrenérgicos. ¿Y se han dado cuenta que los receptores alfa-adrenérgicos es para activar? Si yo me voy a la vasodilatación, los beta-adrenérgicos, ¿qué habían sido? En algunos casos para activar y en otros casos para relajar. En ese caso, vasodilatación. Por eso es que... Ahora, ¿qué es un síncope vasovagal? No entendí, pero voy a entender. Carola, ¿qué es síncope vasovagal? Busca en tu celular. María, ¿qué es síncope vasovagal? O sea, sí entendí, pero no, porque quiero tener la conclusión. Que no... Desmayo, un tipo de desmayo. ¿Por qué? Porque no se da esa beta adrenalina. Factores. Porque hay una vasoconstricción en la síntesis. El cambio de presión brusco, y cuando hablamos del reflejo vasovagal, cuando agarramos un paciente que está con taquicardia supraventricular, lo agarramos y lo movemos de golpe, pero tengo que estimular al sistema simpático. Y lo muevo rápido. Van a encontrar igual la maniobra vasovagal. En este caso, ¿qué ocurre con estos pacientes? Lo que ocurre es que están sentados, se paran de golpe y se caen hacia atrás, hacia adelante, se desmayan. Por eso es síncope vasovagal. Eso se pasa cuando estoy en coma y despierto. De golpe y te quieres levantar de golpe. ¿Y esto por qué va a ser? Por el cambio de presión. Entonces, ¿ustedes pueden controlar rápido su presión arterial? Sí. Hay un control rápido de la presión arterial. ¿Pero qué creen? ¿Quién domina ese cambio? El sistema nervioso autónomo. Entonces, con una contracción arteriolar, incremento de la resistencia vascular periférica, contracción venosa, aumento del retorno venoso y un potencial de la bomba cardíaca, aumento de la fuerza de la frecuencia cardíaca y la fuerza contracta. A ver, solo para que entiendan, control rápido de la frecuencia cardíaca. Si yo activo a todos estos, ¿qué creen que va a pasar? Una desestabilización. La presión que está baja va a subir. Por eso es control rápido. Y ahora yo les pregunto, ¿creen que hay un control rápido por el sistema nervioso parasimpático? Sí, es en él mismo, pero ¿qué va a hacer? Todo lo contrario. En vez de que venga y te dé lo que es una descarga continua para fibra vasoconstrictora, va a ser una vasodilatación. En vez que venga la noradrenalina, va a venir a los beta-adrenérgicos. O un control rápido. Pero, ¿qué pasaría si es que esto no se da? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa si es que esto no se da? Contracción arterial. Esto es en vasoconstricción, esto es el aumento de la presión arterial. Si quiero disminuir la presión arterial, ¿qué tengo que hacer? Una Vasodilatación. Vasodilatación. Aumenta Disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la fuerza. Si yo quiero hacer esto con estrés y presión arterial, el estímulo va a ser una activación motora y una activación reticular. La activación motora, estrés, te va a dar una contracción muscular con presión vascular e incremento de la presión arterial. Una activación reticular va a darte una vasoconstricción por cronotropismo y un incremento de la presión arterial. ¿A qué me voy con esto? Cuando ustedes tienen que realizar algún incremento de la presión arterial, tu cuerpo lo va a hacer. ¿Y quién es el encargado de que esto se pueda dar? ¿Un estímulo o una activación? Pero, ¿cómo sé yo que mi presión está muy baja o muy alta? Los vasoreceptores, muy bien. ¿Dónde están los vasoreceptores? En la aorta, en el seno carotídeo. En el arco aórtico, en el seno carotídeo. ¿Qué mide los La vasoreceptores? frecuencia cardíaca. La presión arterial. La presión arterial. Entonces, estos vasoreceptores van a ser, inhiben al centro vasomotor, vasoconstrictor. Excitan al centro parasimpático vagal cuando ven que la presión arterial está muy alta. Entonces, ¿cuál era el chiste del centro vasomotor? Aumentar la vasoconstricción, aumentar la frecuencia cardíaca, ir a lo que son los alfa-adrenérgicos y que aumente la presión arterial. Pero para que esto se vuelva todo lo contrario, necesito que se disminuya. Aunque no crean, es fácil aumentar la presión arterial. Lo que no es fácil es bajarla. Baja. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no es fácil bajar la presión arterial? ¿Saben por qué no es fácil bajar la presión arterial? Porque ustedes nunca están en reposo. ¿O en qué momento están en reposo? ¿Duermes todo el día? Quisiéramos, ¿no? Pero no podemos. Estamos con actividad y por mucho que me digan, doctor, estoy sentado y no estoy haciendo nada, hay lo que es la regulación. Ahora, este centro vasomotor, los vasoreceptores, va a ir al centro vasomotor y lo va a inhibir, va a tratar, va a ir a lo que es el centro parasimpático vagal y va a tratar de activarlo. ¿Para qué? Para que se produzca. Pero las vamos a repetir. ¿Ustedes pueden hacer eso? No, no se va a poder. Hay más. Uno es la presión y otro es el nivel de dióxido de carbono y el nivel de oxígeno. Entonces, ¿quién va a detectar esos cambios? Los quimios. ¿Qué hacen? Son quimiosensibles a disminución o aumento de oxígeno, dióxido de carbono y exceso de hidrógeno o el pH. Actúan ante descensos importantes de la presión. Por si acaso, cuando lleguemos a la parte de pH, los hidrogeniones, la medida de los hidrogeniones,
Esto tienen que acordarse. Porque después me dicen, doctor, pero ¿por qué en una acidosis metabólica o una alcalosis respiratoria aumenta la frecuencia cardíaca o disminuye? Es que están juntamente con estos, que sabes que estoy notando un aumento de la presión del oxígeno o una disminución del dióxido de carbono y tengo que estar normal. Pero si hay un aumento de dióxido de carbono y disminución de oxígeno, tengo que aumentar la eliminación. ¿Qué otros reflejos tenemos? Baja presión, aurícula y arteria pulmonar, reflejo de volumen, activación renal, reflejo de Brainbridge, incremento de la frecuencia cardíaca. ¿A qué se refieren con estos reflejos? Cuando hay baja presión, que necesito aumentar. Reflejo de volumen. Ya les decía en la anterior clase, ¿qué hace un vampiro vegano? Suena bien feo, pero ¿saben por qué decimos eso? Porque uno es verdad. Y dos, la frecuencia cardíaca tiene que ver mucho con el volumen sanguíneo. ¿Qué pasa si es que hay una respuesta isquémica del sistema nervioso? Isquemia cerebral, aumento de actividad vasomotora, activación de la presión arterial. Cuando hay disminución. Y ahí vamos. Cuando yo hablo de esto, y hablo del control local del flujo de la circulación y de la presión arterial, tengo que ver la necesidad de cada órgano. No es lo mismo. Entonces, ¿qué necesidad tiene cada órgano? Aporte de oxígeno. Lo que hablábamos hace rato, es lo mismo. ¿Cuál es el control local del flujo sanguíneo? ¿Cuál es la necesidad? Aporte de oxígeno. Necesito que me den oxígeno. Aporte de nutrientes, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos. Eliminación de desechos y dióxido de carbono. Eliminación de radicales libres y hidrogeniones. Mantenimiento de la homeostasis de los tejidos y transporte de varias hormonas, ojo, desde la tiroides a todo el cuerpo o desde el páncreas a todo el cuerpo. Esto es lo que es la parte de la termorregulación y a nivel renal. Otros órganos con un mayor flujo, con una mayor cantidad de flujo, ¿cuáles serán? Los que tienen una función muy importante. Bueno, vamos a decirlo muy importante porque desde un pequeño lugar van a mandar a todo el lugar, todo lo demás. ¿Quiénes tienen que ser? Riñones, hígado, suprarrenales y tiroides. Pero, doctor, ¿qué tiene que ver la tiroides, las suprarrenales? Son productores o son órganos productores de hormonas. Y para la síntesis y para la exportación, para que lleven a todos los lugares, necesito que aumente el flujo. Vean que este es el porcentaje de lo que es el gasto cardíaco. El cerebro, vean, el corazón, los bronquios, riñones, hígado, músculos de reposo ya, pero tiroides, suprarrenales. Me dice, pero doctor, viendo su gasto cardíaco es poquitito, ¿no? Es que la tiroides es asícito. No es más grande, es así chiquitito. Las suprarrenales son asícitos, chiquititos, no son muy grandes. Entonces, estos necesitan un flujo sanguíneo alto, que pareciera bajo en los tres, pero para ellos es alto, para que puedan llevar. Los músculos, cuando hay actividad física que les decía, gracias a esa vasoconstricción y vasodilatación, se van a llevar la mayor parte de la cantidad sanguínea. Sí, pero es recurso. Un músculo en estado activo aumenta 20 veces el flujo sanguíneo, 16.000 ml en minuto, de hecho vascular, normal que va a ser de 80. Entonces, vean que esto va a ser, ¿qué es? Importante.
Importancia del flujo sanguíneo en los tejidos. ¿Por qué es importante saber el mecanismo y del flujo sanguíneo? Porque si esta se ve alterada hay una vasoconstricción. ¿Han visto la parábola de 3 personas? Uno enano, uno altote, uno mediano y lo que es la igualdad de oportunidades. El altote, aparte de ser altote y poder ver arriba de una barda, tiene 3 ladrillos. El mediano solo tiene un ladrillo y apenas puede ver. Y el enano no tiene nada. La igualdad de condiciones tendría que ser que todos los ladrillos le den al enano y al... ¿Por qué habla el doctor de esto? Es que ustedes... ¿La igualdad no sería que cada uno tenga un ladrillo? Sí, la equidad en realidad. Equidad, perdón. Equidad. Igualdad es que todos tengan un ladrillo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que en el flujo sanguíneo necesito entender esta pequeña parábola? Porque sus órganos, por si acaso, necesito que tengan una cantidad de sangre y una presión con la que llegan. ¿Qué pasa si es que no hay la cantidad de sangre y la presión? Fallos. ¿Qué más? Muerte. ¿Qué más? Desequilibrio en el medio externo. Entonces, esto para que esto no suceda, hay diferentes mecanismos. Y vamos a decir que hay mecanismos a corto plazo, agudos y a largo plazo. A corto plazo, ¿cuáles son los mecanismos para que aumente o disminuya tu circulación, la sangre que va a llegar? Vasoconstricción o vasodilatación. Entonces, si por algún motivo hay falta de oxígeno, va a aumentar una vasodilatación periférica y una vasoconstricción, no sé, pues a nivel del miembro o a nivel de otros órganos. Esto se va a dar, como dice, a corto plazo, por 2-3 minutos, no va a ser mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasa si es que estos cambios persisten? Lesión vascular. Ojo, estos cambios a corto plazo son en 1 minuto, 2 minutos, ya 10 minutos si quieres. Y va a volver a su estado normal. Pero para que yo pueda cambiarlo a largo plazo, que es un cambio más lento, días, semanas, meses, control mucho mejor del flujo, se produce una consecuencia de incremento. ¿Saben qué? Es que va a ser ordenado. Si yo quiero, porque estoy haciendo más ejercicio, aumentar el flujo sanguíneo, poco a poco mi corazón va a aumentar ligeramente. En meses, la frecuencia cardíaca, poco a poco va a aumentar la vasculogénesis. ¡Ah, qué bonito! Va a ser lento. Pero como es lento, algunos quieren... A ver, ¿quiénes van al gimnasio? Cuando van al gimnasio, seguramente han visto a uno que llega hecho aquí puede levantar todo, se saca la polera, se mira y agarra y empieza a hacer. Y cada rato va al espejo y se empieza a mirar. Y dice que está aumentando masa muscular. ¿Qué es lo que pasa? Solo hay vasoconstricción, vasodilatación, vasoconstricción. Ojo, él no lo está haciendo paulatinamente. No hay el cambio en meses. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lesión. ¿Y han visto las lesiones que tienen los fisicoculturistas?
hidratación constante, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Porque desde el debió decir, tienes que agarrar y hacer en repetidas ocasiones. Los fisicoculturistas, entre menos venas tengan y mayor masa muscular, quiere decir que tiene un mejor ritmo y mejor entrenamiento. Cuanto más venas se te van a ver, ahí ya es un detalle. Quiere decir que este como idiota está haciendo y se va lastimando los músculos, las arterias, las venas. Tienes que hacer. ¿Cuál creen que se va a dar siempre y cuál creen que no? Este siempre se va a dar. Esto es raro que se dé. ¿Pero qué creen? ¿Se daría los vasculitis o qué? No, esto es normal. Estamos hablando de lo normal. O sea, normalmente esto se puede dar, pero por el cambio de rutina, pero va a ser a largo plazo. ¿No metabólico? Sí, pero, o sea, normal. No va a ser nada patológico. Y ahora, ¿qué pasa si se quiere hablar de patología para la hipertensión? En la hipertensión, por si acaso, se va a dar en pocos momentos, va a tratar de compensar. Sí, pero... Y de repente va a ir acá, pero de una manera abrupta, en meses, en donde tu corazón, tus vasos, no va a poder controlar. ¿Y qué creen? Este es fácil de controlar. Por eso las personas que dicen, soy hipertensa, habría que ver qué tipo de hipertenso eres y dónde está el daño para que a ese nivel llevemos el tratamiento y no acá. Porque algunos me dicen, Doc, el tratamiento para la hipertensión es losartán, que es un ARA2. No es el tratamiento. Es un control. Es un IECA. No es un IECA. Es alfa-metildopa. No. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Es que no hay tratamiento para la hipertensión. No hay. O sea, el tratamiento que hacemos nosotros es en esto que estamos hablando, a largo plazo, que ya ha tenido la lesión, que el corazón no late tan rápido, que las arterias no hay una vasoconstricción, mejor es ligera vasodilatación. Hablamos de los vasos. Que el riñón filtre más, pero no estamos controlando en sí como tratamiento, como cura la hipertensión. Solo estamos controlando los síntomas que nos dan. Solo te estoy preguntando, no estamos haciendo todos. Yo te estoy preguntando. ¿Qué? No, Claro. ¿qué estás preguntando? Yo. Su compañera me pregunta, ¿qué pasa si es que hay aumento de la presión arterial y hay disfunción o daño renal o insuficiencia renal crónica? ¿Para qué sirve el riñón? Estoy preguntando por curiosidad. Para filtrar agua, desecho. ¿Cuál es uno de los componentes que me regula la presión arterial que hemos visto en la anterior clase? No, no es que no me puedo. Les he dicho y tuve que quiere que me dibujen. Era cerebro más o menos. Era corazón, hígado, riñón, más o menos. Pero he dicho, creo que me da un poquitito. Pero aquí arriba les he puesto así. A mí lo que me interesa que sepan es este conducto, el conducto que lleva todo el cuerpo, el conducto que trae. ¿Por qué el conducto, doctor? Yo quiero saber los vasos, el corazón y la sangre. Estos son los que controlan la presión arterial. Y ahora, si hay sangre, hay vasos y hay corazón, estos son los que determinan si ese vaso se hace más chiquito o más grande, si el corazón late más, late menos, o si la sangre aumenta o disminuye, me dice si la presión arterial va a aumentar o va a disminuir. Pero ¿por qué se lo estoy colocando hígado y riñón? Y me decían algunos, doctor, ¿por qué les coloca hígado, riñón, vaso y cerebro? Porque esos están, por así decirlo, de un modo aumentando la presión o disminuyendo la presión.
El hígado generalmente no va a hacer eso, pero por algunos desgraciados, en Cochabamba por si acaso, que toman mucho, dañan el hígado y ya no puede, ya no va a recibir y va a aumentar la presión arterial, la presión venosa para que vaya al corazón. Aumenta la presión, el retorno venoso y eso te va a aumentar. En el riñón va a aumentar la filtración. No, cuando hay daño renal, para que me entiendan esa acción, el riñoncito acá, que vamos a ver, viene una cápsula, es una copita, aquí hay muchos. Este es lo que es el glomérulo. ¿Y qué es lo que pasa? Ese es chiquitito. Cuando el riñón está aumentado es así. ¿Y qué pasa? Va a haber destrucción del glomérulo, va a haber destrucción de los capilares y tú puedes pensar que el líquido va a salir. No, lo que va a salir son los desechos buenos y se van a quedar los líquidos. ¿Y qué pasa? Si es que no puede salir el líquido de acá, por acá, la anterior clase que les decía, con la microcirculación que ya hemos visto, los vasos linfáticos. Intentan. Les he dicho, aparte de esos que se mencionan, los vasos linfáticos nos ayudan a regular, porque ellos nos van a captar el líquido o no absorber y aumentar el líquido que va a estar en los vasos sanguíneos. Entonces, si hay mucho líquido y presión en tus arterias, ¿dónde está? Y por eso querían que repitan, por eso he dicho, repítanme, díganme, ¿dónde están las arterias de grande calibre? ¿Acá? En los pies. Justamente por eso que tengo de más grande calibre, aquí es de grande calibre y mediano calibre, acá, y por la gravedad, ¿qué va a pasar con tus piecitos? Se van a hinchar. Entonces, un paciente con daño renal, con hipertensión y que sus piernas están hinchando, ¿qué quiere decir? No es que murió. Pero síndrome de elefante. eso es una parasitosis. Un edema en miembros inferiores ya me dice que el daño renal está instaurado. ¿Y este daño renal, doctor, puede ser solamente por eso? No. Pero si estoy viendo que es un hipertenso y sus piernas se están inflamando, eso ya, hermano, ya tu riñón ya no ha dado. Pero si me dicen, doctor, no es hipertenso, no es nada, y sus piernas están inflamadas, ¿qué puedo pensar? No sé, es una obstrucción vascular. ¿Es él? Entonces, por eso sería la diálisis o algo así. ¿Qué? Entonces, la diálisis tendría que ver con eso, ¿cierto? La diálisis es otra cosa. La diálisis es una reemplazo de riñón. Yo lo colocaría a la diálisis riñón artificial, extracorpóreo, porque es una filtración glomerular, una filtración sanguínea extracorpórea y regresa. La diálisis tendría que hacerlo legalmente las veces que tú vas al baño. ¿Cuántas veces van al baño ustedes al día? ¿Verdad? ¿Cuántas veces se hace la diálisis? De 2 a 3 veces por semana. Ahora imaginen el daño que está viendo en los tejidos de esas personas. Pero doctor, vive mucho tiempo. Por eso es que cuando yo digo vas a estar con diálisis, ¿qué vas a estar? Moreno, no vas a tener ganas, vas a ver retención de líquidos. Claro, ¿con qué vas a eliminar el líquido? ¿Dónde, hermano? No hay. Tu estómago, tu intestino, tu abdomen va a aumentar el volumen. Va a haber ascitis. Puede ser. Puede que se produzca la cita. Generalmente los enfermos renales, no todos, pero son consecuencia de el síndrome metabólico y lo que son los alcohólicos, aunque igual es lo mismo. Doctor, Casos pacientes que tienen obesidad y ácido úrico y sus pies o partes de sí empiezan a hinchar por eso. Eso, si es que solamente es obesidad y no hay daños renal todavía, eso es por gravedad. ¿Cómo gravedad? Los gorditos no caminan.
Y como no caminan, están todo el tiempo sentados. No va a dejar que la sangre regrese. Entonces solamente va a poder ir, porque no se olviden que las arterias botan y las venas llevan. Pero legalmente las venas de los miembros inferiores no pueden. Por eso tienen una pequeña ayuda y son las válvulas venosas. ¿No les he dicho? ¿Y cómo funcionan esas válvulas venosas? Con contracción. ¿Contracción de quién? De ustedes. Por eso es que se hace recomendado según la OMS que después de comer o no ser sedentario salgan a caminar. Por eso no quiero ni siquiera que hagan ejercicio. Caminando hacen que tu músculo haga esto. Los extensores y los flexores contraigan y relajen. Contraigan y relajen. Y esa bomba muscular va a hacer que tus venas manden la sangre a nivel abdominal, cardíaco, y ahí se acabó la historia. Pero los pacientes obesos, ¿qué pasa? Están obesos, están todos botados, esos sí o sí van a estar inflamados de todo lado. Y en los pacientes gorditos nomás, con ligero sobrepeso, que no hacen ejercicios, dicen mi pierna está inflamada. Y esos pacientes van a decir, cuando hago ejercicio, me duele. Es que por la presión que ya tiene, y le aumentas la presión al caminar, va a haber daño a nivel epitelial. Y el líquido, en vez que mande, se va a quedar más tiempo. ¿Qué se les recomienda a esos pacientes que son obesos y pueden haber ese edema en miembros inferiores? Que se coloquen las medias elásticas. Y tú dices, ¿pero por qué las medias elásticas? Porque las medias elásticas va a hacer que apriete, no tanto, y la parte vascular funcione y puedan caminar. Por eso a los pacientes que tienen lo que es varices en miembros inferiores, trombosis de la vena profunda, varices grado 2 o 3, se les dice que se coloquen medias de varices de compresión y que caminen, que duerman con los pies elevados, porque lo que queremos es disminuir la presión, que les masajeen. Y entonces me dicen, pero doctor, es bien raro. Esta es la pierna de mi mamá. Y acá veo una cosa así grande. Estos son varices. Y les mostraré que chingados. Sí, hay internet. Acadito, atrásito, pero no sé. De mi peso. Yo tenía, creo que no me enteré de las salidas. Si tiene. Vean estas varices. Estas varices, si ustedes chicas o chicos lo tienen, ya tienen que tener un poquito más de cuidado. Esta está grave y esta y es el comienzo. Vean, estos de acá son comienzos. Esto ya no. Entonces, estos pacientes, por si acaso, ya hay la disfunción, el daño vascular. Lo que estamos hablando de la regulación normal, ¿ven? Que va a haber vasoconstricción, vasodilatación, estos desgraciados no han hecho eso. Y ahora yo les pregunto a los que van al gimnasio, ¿cuántos fisicoculturistas creen que están haciendo? La mayoría que yo he visto de grande, de competición, he visto que tienen estos. ¿Y por qué? Según ellos, algunos los de competición hacen esto. Colocan acá, aumentan la presión para que sus venas se vean mejor y dicen, qué bien, mis brazos se ven bonitos. Tus brazos se ven bonitos, pero no estás viendo la disfunción que va a haber. Y justamente estos desgraciados, es decir, cuando se colocan en piernas para aumentar el volumen, colocan más peso, no sé para qué. Si quieres más volumen, solo tienes que aumentar las repeticiones, no tienes que aumentar el peso. Y sus piernas están todas con bonitas venas y dicen algunas, bueno, eso es culpa de algunas chicas también. Es que algunas chicas les gusta que tengan venas grandes. No mientas, pero eso casi que te gustan, ¿no? Y que tus venas se parecen, así has dicho. Yo me he dicho. Sí, has dicho. Estas cosas. No has dicho tú. Es una clasificación, por si quieres saber de las varices Yo te muestro una foto. de miembros inferiores. Yo por lo menos a mis pacientes que sean diabéticos, hipertensos, con síndrome metabólico o enfermedad renal,
comerciantes, abogados, doctores, hasta mi persona. Cuando veo esto es indicativo de que la persona tiene que caminar y hacer ejercicio. Urgente. Cuando ya veo esto, y es superficial, tienes que hacer ejercicios con media, con venda, no sé, pero tienes que hacer ejercicio. Tienes este otro, hace ejercicio con venas, limitando mucho, caminar. Está acá, no le digo nada, le mando con el cardiovascular tiene que operar, tiene que sacar, y bueno. Pero doctor, ¿usted tiene el C6? El C6, sí. ¿De verdad, doctor? Es una úlcera por varices. He visto algunos videos donde en las varices se inyectan, no sé qué será, pero... Es acá. Ajá. Es un ácido nada más, es un ácido, no sé si es ácido hialurónico o ácido tranexámico, que hace que las arterias se hagan más chiquititas. Ojo, que lo haga más chiquitita a la vista no quiere decir que se va a perder, el daño estructural ya está, va a volver a aparecer. No, si lo haces periódicamente con ejercicios puede servir. Eso no sirve. O sea, acompañar, o sea, no es que no va a servir completamente. Hoy día aprendí que eso no sirve. Yo hoy día mismo, eso no sirve. ¿Qué despreocupado? Por ejemplo, el médico te recomienda usar medidas de compresión. O sea, yo sé para las medidas de compresión tienen diferentes presiones. ¿Cómo es que se calcula la presión y cuál es la presión normal de la válvula? Eso ya no sé. Esto ya es de lo que es cardio. Y eso todavía, por si acaso, eso es lo que a lo que a mí me han indicado, como yo soy ecografista, lo que yo hago es mido la presión de las venas y de las arterias. Yo solo les paso el dato y no sé cómo calculan, porque eso tienen que fabricar. Pero eso solo he visto en Europa y en Estados Unidos. Acá es abajo de buen cubero. Acá, ¿no? Pero en otros lados sí me han dicho, ¿sabes qué? Medímelo, quiero con las presiones porque me voy a tal lugar y dependiendo de la presión, pues. Pero como les digo, esto no es fácil, esto sobre todo es fácil, esto ya más medio complicado, ya no toco. Es que esto de acá, la fragilidad que ya no solamente hay en la parte vascular, sino también en la parte epitelial, es delgado. Es como decirles, así es tu piel, así de grueso. No, tu piel es así gruesa. Y cuando ya pasa hasta este grado, tu piel se ha vuelto así. Delgado. Y tú dices, ¿qué ha pasado? Y puedes tocar. Cualquier molestia puede hacer sangrar. Y justamente pasa al estadio C6. ¿Qué pasa en... ¿Cómo hacen los que hacen así su piel de todo transparente? Pero pregúntale, mamá. Se lo ponen así, es como... Ese te lo pongo. Doc, le cuento, si ustedes echan una evaluación, si he hecho de dar una evaluación sobre la nota continua, tiene que ser sobre la continua. Si he hecho de dar una evaluación sobre la nota procesual, es sobre todo la procesual. Eso depende de usted, no de los estudiantes. ¿Qué es lo que pasa cuando aumenta la presión? Ustedes se rascan. Nunca se han puesto medias tobilleras y aumenta la presión y hasta a mí yo me coloco y las primeras veces que mi esposa me compra medias nuevas yo estoy y escuece, hay una excusión porque el hormigueo que va a haber por la vasoconstricción y aumento de la congestión vascular y tú eso sería bonito si es que tu piel fuera así de gruesa. ¿Qué pasa si tu piel es así de frágil? Y empiezas a y aunque no crean, veo muchos de estos pacientes que vienen y están así como piletita y yo digo, agarro, lo cubro, lo limpio bien porque tengo que esterilizar, asepsia, antisepsia, coloco apósitos, vendo, yo, eso es lo que tengo que hacer
y lo mando con el cardiovascular. Adivinen qué hace el cardiovascular. Está bien, lo vuelve a cerrar y pues, no puede hacer más. ¿Saben cuál es lo siguiente? Es agarrar desde acá abajo. Esa es la misma. Agarrar desde acá abajo. Y el que está lesionado, generalmente son las afenas, una afenectomía, sacar todo. Pueden agarrar otra venda y colocar otro vaso. Pero bueno, eso es lo que pasa. Ahora, el aumento de flujo tisular va a aumentar, depende de lo que les decía, del flujo sanguíneo y del metabolismo. Entonces, si tu tejido necesita más sangre, aumenta el flujo sanguíneo, pero es por el metabolismo. ¿Qué aumenta este flujo sanguíneo? La disponibilidad reducida de oxígeno incrementa el flujo sanguíneo tisular. Cualquier tejido vive con oxígeno y con ATP. ¿Qué pasa si no tiene ATP y tejido y oxígeno? Va a aumentar la necesidad, entonces va a ser una vasoconstricción y vasodilatación. Vasoconstricción periférica y vasodilatación en el órgano, en el sitio. Pero ahí va tu cabeza. ¿Qué creen que hace su cabeza de ustedes? Aumenta la presión. Nutriente metabólico más necesario para los tejidos. Muy bien, es el oxígeno. La fuerza desde tisular aumenta lo que son muchos siempre y disminuye el oxígeno. Ahora, yo les digo, entre su cerebro y su dedo, ¿a cuál prefiere su cerebro? Entre tu cabeza y tu dedo meñique, ¿a quién va a preferir? Entre tu hígado y tu dedo, ¿a quién va a preferir? Hígado. Entre tu páncreas o tu miembro inferior, ¿a quién va a preferir? Es que sin páncreas no vives, sin tiroides no vives, y esto va a ser la distribución. Yo tengo que ver que esta reducida cantidad de oxígeno va a influir en que aumente o disminuya. ¿Quién aumenta o quién disminuye? ¿Por qué se han quejado los venezolanos en el partido de Bolivia contra Venezuela? Por la altura que había. A mayor altitud, mayor disminución del oxígeno. Cuando estás enfermo, hay mayor producción o reducción de la superficie de intercambio alveolar, neumonía. Algo que les pregunté al doctor Maidana y les decía, chicos, ¿por qué creen que pasa esto? ¿Por qué creen que nosotros respiramos oxígeno, no dióxido de carbono o monóxido de carbono? Porque nuestro cuerpo está adaptado para eso. Si nos respiraría un dióxido de carbono. Pero si nosotros estamos en este momento incendio esta aula, ¿será que pueden vivir? Yo lleno de humo. Nadie se va a quemar. ¿Van a vivir? ¿Por qué? Pero hay oxígeno. Lo que sea elevado al dióxido. Se bien hay, pero. Monóxido, es el monóxido, no dióxido. En este momento en el aula hay dióxido de carbono y oxígeno. No hay monóxido de carbono. ¿Qué pasa si es que yo agarro e introduzco monóxido de carbono? Ojo, con la puerta abierta, con las ventanas abiertas, para que no me digan nos quieren matar. Y aumento el monóxido de carbono. ¿Qué va a pasar? Puede ser los niveles de monóxido van a ser mayores y lo que vas a absorber no va a ser la misma cantidad de oxígeno. Pero ¿por qué si los pulmones están hechos para absorber
oxígeno, no dióxido de carbono ni monóxido de carbono. Porque tu pulmón no está hecho para eso. Tu pulmón está hecho para un intercambio de gas. En la microcirculación que han revisado la primera semana, a nivel alveolar, lo que se absorbe es el peso. El oxígeno pesa más que el monóxido de carbono. Entonces, el monóxido de carbono es más liviano y es más fácil la difusión. Entonces, ustedes en vez que respiren oxígeno, van a respirar el que es más fácil, el monóxido de carbono. Y por eso es que se dan envenenamientos por monóxido de carbono. No te das cuenta. Yo puedo colocar y ustedes se van a empezar a estar así, como están algunos a veces ahora. Y me van a mirar y van a decir, doctor, sí. Y de repente se duermen. No estoy matando, se van a dormir y todos van a estar ahí. ¿Qué es lo que ha pasado o qué es lo que pasa en época de frío en Bolivia? Sobre todo en La Paz. Chimeneas, no sé. Graniza a la gente en el auto. Ponen calefacción, Chimeneas. chimeneas, muy bien. O estufas eléctricas. ¿Qué creen que pasaba? La verdad, en Cochabamba nunca he utilizado, pero mis papás me cuentan que antes colocaban lo que es una garrafa con está como una lámpara y prendías con fuego y se calentaba el ambiente. Igual acá sí, pues en lo que es Pollo Lucho han colocado los grandes. Pero me han dicho que antes había, yo nunca he visto, o sea, he visto el aparato, pero nunca he visto funcionar. No sabía yo, pero dice que en La Paz, ¿alguno de ustedes es de La Paz? En La Paz, por el frío, queman papel o tienen esas lámparas de gas o de leña o de papel y prenden y están toda la noche calientitos. Pero lo que ellos hacen es que esté al lado de lo que es una ventana para que el humo salga. Como la ventana está abierta, a veces la ventana se cierra, se duerme la gente y se muere por intoxicación por monóxido de carbono. Tanto así. Acá en Bolivia. Es lo que usted. Nunca he tenido un caso, siempre he visto en noticias, nunca me ha llegado la emergencia. Quisiera que me llegue para ver cómo es, para ver con qué estado llega. Porque es diferente que, sabes, que lo leas, lo veas y digas, o sea, nunca lo he tenido. Politraumatizados, ACVs, o sea, lo que ustedes quieran, me ha llegado harto, hasta por COVID. Envenenamiento por cianuro, otro igual, lo mismo. El flujo sanguíneo aumenta 3 veces. El flujo sanguíneo aumenta lo suficiente para compensar el descenso de oxígeno en la sangre. Esta teoría es la teoría vasodilatadora y la teoría de falta de oxígeno. Cuando yo veo la misma gráfica, si es que hay una disminución del oxígeno, tiene que aumentar el flujo sanguíneo. ¿Y cuánto va a aumentar? ¿Por qué? Porque vamos a tratar de que haya oxígeno. Alguna vez han debido ir a La Paz, no han debido vivir, pero cuando pasen por La Paz es un infierno a veces para los que tenemos mal de altura. ¿Qué es lo que pasa? Tu cuerpo necesita oxígeno, está acostumbrado a una cantidad enorme de oxígeno. Llegas a La Paz y no hay oxígeno. Y tú dices, no, pero es normal. Quieres hacer deporte y te cansas. Quieres coser y no puedes. Te hace dar falta de apetito porque necesitas activar los sistemas simpáticos. Y dices, bueno, ¿por qué no puedo comer? Es que quieres mantenerte vivo. Con la altura, pero por ejemplo yo hacía levantamiento de pesa y acá, bueno, encontré un gimnasio, intenté hacer levantamiento de pesa y fue un día y estaba vomitando a la siguiente hora, no pude más. Pero, ¿qué es lo que hacen hoy en día? Cuando hacen las cámaras hiperbáricas, Y me voy de viaje. Ahorro para hacer el especialidad. Ajá. no me Entonces la ocupo de gastan ustedes. ahí por 6 meses. Así que no vas a terminar. Pero voy a ir a las lunes para que me den el favor.
¿Quién conoce una cámara hiperbárica? Que es como una sábana. O chiquito. Donde te meten y te ponen, creo que sí. Porque es obvio, hiperbárica es de la presión, pero no sé cómo será. Aumenta la presión. Aumenta la presión para simular estar en la altura. Y aumenta la demanda de oxígeno. Y hace que tus glóbulos rojos aumenten la producción. Donde entrena la receta de Dragon Ball. Similar, ya, similar. Solo que utiliza Cristiano Ronaldo, Messi y algunas selecciones. Vamos a decir que esto es una droga. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿quiénes son de mar? ¿Qué? De mar, o sea, están a la altura del nivel del mar. Mar. Es que te digo de mar. Nosotros tenemos la costumbre. Entonces, ¿a qué nivel estamos? A 2.500 metros sobre el nivel del mar. Ah, ya. Es que lo entendí de otra manera. Larisa, cuando regresas a Brasil y llegas a la playa, ¿cómo te sientes? No es tan el impacto como yo siento cuando vengo acá. Pero, digamos, acá tú podías coser unas 3 cuadras, allá ¿cuántas cuadras crees que podrías coser? Más. Sí. Tienes aumento de flujo sanguíneo y aumento de lo que es. Yo cuando llegué acá pensé que iba a desmayar, me quedé con dolor de cabeza. Y eso que estabas en Cochabamba. Estaba así. Ya, ¿cuánto tiempo? Pero Yo cuando voy a ¿cuánto ir, tiempo a los de la Paz a nivel cero? No. ¿A nivel de mar? Sí, sí. Cuando bajan los de La Paz a nivel del mar, ¿Es ahí? los desgraciados cosen como si fueran no sé qué. ¿Es ahí? 4 horas. Sí, son 4 horas. Aumentale 2. Ya no podía hacer lo que hacía. O sea, como que no puedes subir la misma cantidad de escaleras. Lo mejor vas a poder subir más. Pero yo no podía, o sea, En Paracas, en Mollendo. Habrá que ver. Entonces, Pero generalmente por las reservas que tienen tienen que aumentar. No por eso, Por eso no. Si tú regresas a Chile seguramente estás normal, tranquila. es planita y después se ponga y es feo. Esta teoría entonces nos dice que aumenta el metabolismo, disminuye lo que es el oxígeno tisular, aumenta lo que es el dióxido de carbono tisular, hay una vasodilatación, disminución de la resistencia, aumento del flujo sanguíneo. ¿Qué sustancias son vasodilatadoras? Adenosina, dióxido de carbono, fosfato de adenosina, histamina, iones de potasio y de hidrógeno. Ahora, ¿Qué es lo que hace esta? es la mina plena. La teoría vasodilatadora es la Y ahí siguiente. es máncora. Viene la sangre, va a la sangre. No se olviden de que hay arterias, capilares, todo esto se va a vasodilatar ¿Qué es eso que podemos para aumentar el flujo sanguíneo. Y se transforma. ¿Qué es lo que sucede en la vasoconstricción? Todo se va a haber una vasoconstricción. No. Solamente estas. Aunque no crean, en la vasodilatadora basta que estos esfínteres se abran. Se abre y va a haber una vasodilatación y va a aumentar el flujo. No es muy difícil esta parte, o sea, aumenta por el requerimiento. La adenosina, vasodilatador local, importante para el control del flujo sanguíneo. Cuando el corazón se vuelve más activo de lo normal, están haciendo, y su metabolismo aumenta en una cantidad extra, se incrementa la utilización de oxígeno, seguido por lo que es el descenso de la concentración de oxígeno, degradación de ATP y aumenta la liberación de adenosina. ¿Qué es lo que sucede? Esta adenosina, o sea, el corazón mismo quiere que el corazón deje de latir. Dice, oye, no me voy a morir si sigo latiendo en esta cantidad. O damos una carga de adenosina o una carga de amiodarona. ¿Para qué? Para que el corazón deje de latir. Entonces, como vasodilatador, sí, pero también lo utilizamos para controlar la frecuencia cardíaca y el flujo a que disminuya.
La teoría de la demanda de oxígeno o demanda de los nutrientes. El oxígeno es un nutriente metabólico necesario para provocar la contracción. Ya. Es razonable que los vasos sanguíneos se relajarían en la ausencia de oxígeno. Ya. De forma natural. El aumento de utilización de oxígeno hacia las fibras musculares lisas en los vasos sanguíneos locales provocaría la vasodilatación. Sí. Uno puede pensar, pero Doc, si no necesitamos más oxígeno, ¿por qué va a haber una vasodilatación? Porque la presión misma te va a dar una vasodilatación. Pero ¿cómo? No entiendo. Legalmente les he dicho que tiene que haber un aumento, si hay un aumento de la presión arterial, tendría que haber una vasodilatación para compensar y reducir. Ya, hasta ahí estamos todos tranquilos. Pero si yo necesito utilizar más oxígeno, tiene que haber una vasodilatación. Pero si hay un aumento de la presión arterial, sin la necesidad de que haya utilización de oxígeno, ¿va a aumentar la vasodilatación? Sí, porque si yo no aumento, la presión va a aumentar acá. Si no hay una vasodilatación, aumenta la presión arterial al otro lado. Ojo, hay los reductores de la presión arterial, estos reductores, para que no llegue con tanta presión, pero tampoco es lo que va a estar tan fácil. Posible función de los nutrientes además del oxígeno en el control del flujo sanguíneo local. La ausencia de glucosa provoca la vasodilatación tisular, deficiencia de nutrientes, ausencia de aminoácidos grasos también. ¿Ustedes con qué viven? ¿Solo con oxígeno? Oxígeno y azúcar y agua. Si no hay oxígeno, ¿tiene que aumentar el flujo sanguíneo? Sí. Si no hay azúcar, ¿tiene que aumentar el flujo sanguíneo? Sí. ¿Por qué? Bueno, ATP, oxígeno. ATP no sería. Entonces, si no hay azúcar, no hay nutrientes, necesito que haya una vasodilatación porque hay una deficiencia de vitaminas, de azúcares, una beriberi, una deficiencia de las sustancias del grupo B, va a haber tiamina, glucobulanina, etc. Va a haber, no son necesarias para la fosforilación de oxígeno, para la producción de ATP, de las células tisulares, y nos va a dar una deficiencia de vitaminas. Mi chico tendría ácido tiamina. Puede dar, pero lo que queremos es que aumente el flujo. Él es más loquito sus piernitas que las mías. De verdad, yo tengo más que él, de verdad. Yo. Puede ser el ejemplo. La hiperemia reactiva y activa. Hiperemia es un cúmulo de sangre, ¿no? Pensé que iba a salir algo de 600, pero me va a salir barato. La reactiva es en un tejido después de la oclusión temporal de una arteria del flujo sanguíneo. Y la reactiva es después del aumento de la actividad del metabolismo tisular. La hiperemia reactiva se produce después de lo que decimos aquí en tisular, que breve periodo de tiempo. Es una manifestación del mecanismo de regulación metabólica del flujo sanguíneo. La falta de flujo activa los receptores que provocan la vasodilatación. Mientras que la hiperemia activa se produce cuando aumenta la tasa metabólica tisular. El incremento del metabolismo local hace que las células detoberen los nutrientes de lo que son los LT y liberen sustancias vasodilatadoras para que aumente el flujo sanguíneo. ¿Quién regula entonces el flujo sanguíneo? Los varoreceptores, quimioreceptores. Pero eso todo va al tracto solitario o no? Pues en general sería el tracto solitario y luego eso manda. Ya, pero también tiene que ver el puente, los centros vasomotores.
centro. Un centro. Estoy bromeando. Un ejemplo de esto, el rápido incremento de la presión arterial provoca el inmediato aumento del flujo sanguíneo. En menos de un minuto el flujo volverá a la normalidad. Ojo, si hay un incremento de la presión arterial, provoca que el flujo sanguíneo, ojo, aumente, pero no de todo. ¿Y por qué solamente va a durar menos de un minuto? Por la autorregulación. Uno de estos también, la otra teoría, la metabólica, la presión arterial es elevada, el exceso de líquido proporciona oxígeno y nutrientes. Los nutrientes junto al descenso en niveles tisulares de los vasodilatadores provocan la contracción de los vasos sanguíneos y se tornó el flujo, así como la normalidad. En otras palabras, si yo necesito que haya lo que es oxígeno y nutrientes, tengo que aumentar lo que es la vasoconstricción o vasodilatación. ¿Por qué? Porque necesito que aumente el flujo sanguíneo. La miogénica. Dime por qué. Bombeo. Ya, pero ¿en qué niveles? Tisular. Sí. Ya, pero a nivel de los músculos, ya sea músculo liso o músculo estriado. Cuando la presión arterial está elevada, estirar el vaso provoca una contracción vascular periférica, ya, la cual reduce el flujo sanguíneo a la normalidad. Esta contracción miogénica inicia con la desconexión vascular inducida por estiramiento, aumenta la entrada de iones de calcio y provoca una contracción. Es importante prevenir el estiramiento excesivo de los vasos sanguíneos al aumentar la presión sanguínea. Factores metabólicos anulan este mecanismo a aumentar la demanda metabólica. ¿Cuáles son los mecanismos especiales de corto y largo plazo del flujo sanguíneo? A corto plazo, ¿quiénes van a ser? El cerebro, el riñón, así. Cerebro, riñones Y piel. y piel. ¿Por qué la piel? La vasoconstricción A los músculos. periférica. Control del flujo sanguíneo tisular por medio de factores de relajación y contracción de origen endotelial. ¿Qué tiene que ver? Otra vez desde mañana hay que comenzar haciendo la información. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo? La piel. Entonces, si es que hablamos de un control del flujo sanguíneo por el órgano más grande del cuerpo, que es el endotelio, tiene que haber por una contracción o una relajación del endotelio. Otro vasodilatador, el óxido nítrico. Es liberado por las células endoteliales sanas. Más importante factor de la relajación es un gas lipofílico liberado después de unos impuestos químicos y físicos, sintetizados por lo que son el óxido nitroso a partir de lo que es la arginina y el oxígeno, y la reducción del nitrato por gas. Tiene una semivida en sangre de 6 segundos. Él tenía uno y yo tenía uno. Acá vemos cómo está, cómo va a dilatar. Y él se arrancaba, yo me arranqué y lo enterré. La endotelina, ¿qué es la endotelina? Y después de uno, ¿Será lo que cubre los vasos? igualito. Es una proteína, muy bien. ¿Pero qué hace? ¿Cuál? Es un vasoconstrictor liberado por el daño a nivel del endotelio. Células endoteliales liberan sustancias como vasoconstrictor. La endotelina es péptido de 21 aminoácidos, se eleva enormemente cuando los vasos están dañados. Estímulo para la liberación y la lesión del endotelio. Ayuda a evitar hemorragia. Cuando hablemos de hemostasia, se van a dar cuenta que voy a hablar de la endotelina. Y van a decir, chicos, ¿se acuerdan que para que haya una hemostasia tiene que haber una vasoconstricción y se forma el tapón plaquetario, es el coágulo sanguíneo? Ah, sí, ahí está. ¿Quién nos ayuda a asegurar a largo plazo entonces el flujo sanguíneo? El endotelio. Vi una foto Ya. tuya que me mostraste. El corazón o los riñones.
Tú con ese Para que se dé un flujo y- sanguíneo, una circulación completa tiene que estar tanto de corto y de largo plazo. Y tú. A largo plazo, ¿quiénes van a ser? Los tejidos a nivel vascular. La vascularización y el metabolismo de un tejido durante un periodo prolongado aumenta, tiene que aumentar Sí. la regulación. Si aumenta el metabolismo, tiene que aumentar la producción de vasos sanguíneos. ¿Qué se llama eso? Angiogénesis. Función del oxígeno en regulación de largo plazo. Depende de la cantidad de oxígeno, es que te van a decir, ¿sabes qué? Muéranse o vivan o produzcan más el oxígeno. Un ejemplo de los niños. La interrupción de crecimiento vascular nuevo en las retinas de los niños prematuros es por el oxígeno. Al ser sacado de la tienda de oxígeno se produce un sobrecrecimiento explosivo de vasos nuevos para compensar el descenso brusco de oxígeno disponible. Una fibrodisplasia, sí. Y factor de crecimiento vascular, el factor de crecimiento de los fibroblastos, el factor de crecimiento del endotelio vascular y lo que es la angiogenina. La vascularización se determina principalmente por nivel máximo de flujo sanguíneo necesario, no por la necesidad médica. A ver, acá. Pasos para la angiogenia. ¿Cómo se va a dar? Vasodilatación, permeabilidad y lo que es el factor de crecimiento del endotelio vascular. Se va a dar lo que es una degradación de la membrana basal, va a haber una migración de la proliferación de las células endoteliales y va a haber la formación de túbulos de recubrimiento de células periendoteliales. ¿Ya? Y se va a producir lo que es una vaso. Va a haber una supresión de la proliferación endotelial y ahí se queda lo que es la nueva formación de un vaso sanguíneo. Cuando hablo de lo que es el desarrollo de la circulación, no se olviden que el desarrollo de un canal vascular va a asociar el bloqueo. Primera etapa, dilatación de los núcleos vasculares pequeños, de 1 a 2 minutos, mediante el factor metabólico. Segunda etapa, con la apertura del flujo sanguíneo es menor que la cuarta parte de lo necesario para cubrir todas las necesidades del flujo. Después de horas de apertura del vaso continúa, crecen meses después formando canales colaterales de un lugar de un vaso. Son suficientemente grandes para soportar el flujo. Sí. Pero solamente es para la producción de los vasos colaterales. ¿En qué tipo se ve esto? Quisiera que me Si ustedes por algún motivo tienen un trombo y va a disminuir el flujo, se tiene que producir lo que son las ramas colaterales. Estas ramas colaterales o bien se producen por una angiogénesis nuevo, que va a ser difícil, o por una rama colateral. La rama colateral tiene que ser más gruesa. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una lesión? Hay una lesión, evidentemente hay una lesión vascular. Va a haber la muerte del músculo, la muerte de los tejidos y la producción de nuevos vasos. Eso va a tardar meses a semanas en este caso. Pero cuando es algo ligero, es un trompito pequeñito y no hay mucha lesión, no va a haber la muerte, solamente va a haber la ligera inflamación. ¿Quién controla el control humoral de la circulación? ¿Qué sustancias van a controlar? Noradrenalina, Ya. La suprarrenal, ¿en qué? ¿Cuál pero? Una bebida que era
la ADN es la parte. El sitio era la médula. Es en la médula, ¿no? Algo tiene tres partes, Sí, sí. Sí, entonces la médula. ¿Qué va a secretar? Catecolaminas. Ojo, estos vamos a ver que las sustancias vasoconstrictores van a excitar lo que es el corazón, estimulación simpática y en la médula suprarrenal van a ser estimulación donde